Pero ustedes han hecho con la doctora de Benavides algo peor. Le han hecho ahí un proceso super flash. Al quinto día ya estaba suspendida. Pero ni siquiera cumplen su propio reglamento. Por una fiscal incompetente. Y luego cae en manos de un juez incompetente. Y digo incompetente, ¿por qué? Porque la han estado investigando a ella. ¿Por qué esto? Y nadie me lo quitará de la cabeza, señor presidente. Es que aquí hay un complot político. Ese día, por supuesto, la DIVIAC y toda esta gente que va allana a medianoche o rompiendo puertas y ¿sabes qué? Deteniendo a la gente y coactando a un tipo que es evidentemente un hombre audaz, que ofrece y habla lo que le da la gana. Y claro, si le dicen tú te vas o denuncias a la fiscal de la nación o te vas 3 años a la cárcel, tú escoge. ¿Qué va a escoger el pobre hombre? Dicen la fiscal de la nación, líder de una organización criminal que es del narcotráfico, de trata de personas. No, es de una patraña política montada simplemente para sacarla del Ministerio Público. Creo en la inocencia de Patricia Benavides Vargas. El abogado de la fiscal de la nación suspendida, el señor Jorge del Castillo, ejerció su defensa frente a la Junta Nacional de Justicia por la suspensión que tiene su patrocinada desde el día 6 de diciembre del año 2023. La defensa del señor Jorge del Castillo fue muy enérgica y así que rápidamente vamos a conocer cómo defendió el excongresista a la señora Patricia Benavides. Señor presidente, señoras y señores integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Venimos aquí en pedido de reconsideración a la resolución que dispuso la suspensión de la fiscal de la Nación, doctora Patricia Benavides. Y la pregunta primera que me hago es, ¿será posible encontrar justicia en la Junta de Justicia? Y esto me mueve a una cuestión previa, señor presidente, si usted lo tiene a bien. La doctora Benavides fue suspendida el día 6 de diciembre. Sobre la base de publicaciones, etc. El día 18 de diciembre, ahí está el oficio, ustedes solicitaron al Ministerio Público la remisión de las carpetas correspondientes. Pregunto, hasta donde yo he revisado no está la respuesta. ¿Han llegado esas carpetas a este despacho o todavía? No sé si usted podría consultar a la Secretaría, señor presidente, para tener la certeza de lo que estamos hablando. Ese tema lo informaremos en su momento. Si ha llegado, la señora directora informará en su momento. Acá estamos viendo la medida cautelar. Por favor, señora abogada, presente. Es que justamente, si no ha llegado, entonces nosotros estamos en una posición de indefensión, porque no tenemos cómo refutar una documentación que no está. Y ustedes están en la posición de resolver sin tener un documento idóneo en las manos, o presumiblemente idóneo. Así es que dejo constancia de eso porque se han pedido las carpetas y no han llegado. ¿Estamos claros? Yo consulté a la señorita secretaria y me dijo que no estaba el expediente. Muy bien. Aquí estamos ante un problema en el cual efectivamente, como ha dicho la doctora Benavides, había una incompatibilidad. Y nosotros dedujimos la nulidad de esas cosas. Planteamos la inhibición. Y cuando vinimos a la audiencia anterior, el señor doctor Aldo Vázquez nos informó que eso ya estaba notificado. Y lamentablemente, disculpe doctor Vázquez, pero no era cierto. Ahí están las constancias en internet que llegaron después de las 9 de la mañana las notificaciones. Por tanto, ¿dónde está el plazo razonable para poder arguir algo a favor o en contra de una documentación? No existe plazo razonable en ese caso, no existió. Ustedes reclamaron con gran energía cuando el Congreso, y creo que tenían razón, cuando el Congreso planteó un proceso sumario de destitución. Y hasta dijeron en un comunicado que estaba en peligro el Estado de Derecho. Pero ustedes han hecho con la doctora Benavides algo peor. Le han hecho ahí un proceso super flash. Al quinto día ya estaba suspendida. Y sin los elementos de prueba, que eso es lo peor de todo.
porque lo que tienen son fotocopias de periódicos y fotocopias de un procedimiento y de unos WhatsApps que nadie ha verificado ni nadie ha hecho una pericia. Eso es una cosa muy importante. Y de paso están mutilados, porque en WhatsApp son dos personas las que hablan y solamente aparece la versión de una persona y de la otra quién es, o qué pregunta para saber cuál es, si la respuesta es pertinente o no es pertinente. Nosotros pedimos la postergación de la audiencia, no nos concedieron. Pero ustedes sí la pidieron al Congreso y ahí sí se las concedieron. Es dos estándares pues distintos. Esto lo digo porque es evidente que se ha violado el debido proceso y su propia ley orgánica. Y quiero poner algunos ejemplos. El artículo 43 de la ley orgánica dice tajantemente que para iniciar el proceso administrativo disciplinario tiene que haber una investigación preliminar. ¿Dónde está? ¿Quién ha hecho la investigación preliminar? Más bien al revés, han sacado una resolución prescindiendo de la investigación preliminar. No había ninguna razón. Si la ley manda eso, ustedes se amparan en un reglamento, el reglamento no puede rebasar la ley. Es una cuestión de inconstitucionalidad. Entonces, no hay investigación preliminar, definitivamente, eso está probado. Instauraron el procedimiento inmediato. ¿De dónde salió? ¿Acaso la ley orgánica no pone ahí en el artículo 41 y siguientes qué cosa hay que hacer en un proceso disciplinario? Ustedes se han basado en un reglamento que pone tres versiones, ¿no? El procedimiento normal, el procedimiento inmediato, el procedimiento abreviado. Tomaron el inmediato, amparándose en su reglamento, no en la ley, que rebasa el reglamento que rebasa la ley. Pero ni siquiera cumplen su propio reglamento. El artículo correspondiente del reglamento dice que para que el procedimiento sea inmediato, tiene que haber una evidencia suficiente de una conducta notoriamente irregular. ¿Cuál es? ¿Dónde está? ¿Basada en lo que dicen los periódicos? ¿Basada en lo que dicen los chats? Si nos tuviéramos que basar lo que dicen los chats, entonces me imagino que tendría que haber, supongo habrá, ya un proceso contra el fiscal Pablo Sánchez, porque alguna información ha dicho que él llamó por teléfono a interferir en una diligencia judicial. Otro procedimiento contra el fiscal Villena, porque en los mismos chats dice que Gorriti lo tiene dominado y que no lo va a permitir ser fiscal de la nación si es que él no hace lo que él dice. Entonces, acá hay un doble estándar. Los chats son la verdad absoluta cuando es contra Patricia Benavides y son una patraña a la cual no hay que ni mirar ni hacerles caso cuando se refiere a terceras personas. No hay equidad, señor presidente, como usted podrá comprender en el procedimiento de la propia Junta, y a qué me estoy refiriendo. El otro prerequisito del proceso inmediato es que hay una falta disciplinaria con carácter flagrante. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿En qué momento se cometió? Explíquenme, por favor. Espero que en la resolución, si ven el sentido que yo supongo que puede salir, pondrán en qué consiste la flagrancia que justifique el procedimiento inmediato. No existe. Así que no hay ni una condición de la conducta notoriamente irregular, ni la flagrancia de una falta disciplinaria. ¿Acaso no es verdad, señor presidente y señores magistrados, que desde que empezó este proceso, en mayo, a espaldas de la fiscal, por una fiscal incompetente, y luego cae en manos de un juez incompetente? Y digo incompetente, ¿por qué? Porque la han estado investigando a ella, bajo el argumento que investigan a otros y a los que resultan responsables, investigaba a la doctora Benavides. Tan así que en una fotografía muy conocida aparece el organigrama de esta organización criminal con la doctora Benavides a la cabeza. Y no solamente porque lo haya dicho la DIVIAC o lo haya dicho, lo dice la propia Junta. En varias hojas del expediente, la 12, por ejemplo, la 42, la 109, ustedes repiten ese famoso cuadro, lo cual a mí me parece francamente poco serio, señor presidente.
Ah, no están juzgando a Patricia Benavides, pero que es del cuadro en que ella es jefe de la organización criminal. Y la Junta de Justicia recoge esta tesis y la pone y la incluye 4 veces en su propia resolución materia de esta reconsideración. Seguimos. Entonces, si es líder de una organización criminal y lo que estamos hablando es de un delito, tenemos que mirar el artículo 43.4 de la ley orgánica de la propia Junta, que dice textualmente que cuando hay presunción de delito, se debe solicitar la acusación constitucional ante el Congreso. ¿Quiénes? Ustedes. Ustedes no han hecho eso. O sea, por todas partes dice delito, organización criminal, pero no. Miro de costado y trato de buscar el tema administrativo. ¿Para qué? Para hacer lo que estamos discutiendo ahora, para suspenderle sus funciones. ¿Por qué esto? Y nadie me lo quitará de la cabeza, señor presidente. Es que aquí hay un complot político, de los cuales pueden resultar un instrumento involuntario, o no sé, al final. Pero sin duda, aquí hay un designio de grupos politiqueros, interesados, amarrados con diversas, que han perdido en los últimos tiempos presencia en el Tribunal Constitucional, en la Defensoría del Pueblo, en el Ministerio Público. Entonces han empezado un proceso de recuperación y lo han querido empezar por el Ministerio Público y lo están logrando. Esa misma gente que se permite llamar por teléfono a un fiscal de la Nación y decirle, oiga usted, ¿qué es esto? Páreme la diligencia. Y el otro mansamente levanta el teléfono y le ordena al fiscal, pare usted la diligencia. ¿O no es verdad lo que estamos diciendo? ¿O no están los videos del señor Gorriti y del señor juez, del señor fiscal que estaba interviniendo en ese momento, que fue intervenido tan frontalmente, tan groseramente, para que interrumpa? ¿No se supone que los fiscales son autónomos? El fiscal de la Nación puede levantar el teléfono y ordenarle a un fiscal inferior que suspenda una diligencia. Me parece que es una prueba concretísima de lo que sucede. Pero lo que corresponde en este caso, ante la existencia de un hecho de delito, es que ustedes se abstengan de este procedimiento administrativo y remitan lo actuado al Congreso de la República. Ahora, me dirán que puede haber un doble procedimiento. No, señor, porque ustedes mismos han puesto en su resolución que de comprobarse, como lo ha subrayado la doctora Benavides, de comprobarse los hechos. ¿Cómo se comprueban los hechos? En el juicio. O sea, un hecho no comprobado, ustedes ya lo dan por hecho y abren una ruta paralela para lograr una suspensión, que por supuesto la discutiremos si es que en caso se dé, Dios quiera no se dé, pero este es el principio violado de no tratar por los mismos hechos, porque estamos hablando de los mismos hechos, no estamos hablando de hechos paralelos, concurrentes, no, estamos hablando de los mismos hechos, de los mismos documentos, de las mismas cuestiones. Entonces el non bis in idem pues queda de lado, ¿no? ¿Qué importa? Administrativo para que lo suspenden y la destituyan, y el Congreso para que la vuelva a destituir. Porque un procedimiento del Congreso puede terminar en una destitución. Entonces tiene la doctora fiscal de la Nación 2 rutas de destitución. La de la Junta, flash, y la del Congreso en su procedimiento que se hará seguramente en su momento. Entonces, es claro que en casos como estos, un resultado administrativo está inexorablemente vinculado al proceso penal. No puede desligarse de él. Y creo que esto es muy importante. Y algunos tratadistas lo manejan. Dice, la precedencia de la vía penal sobre la administrativa, dice la doctrina, determinaría la paralización del procedimiento sancionador mientras se tramite el proceso penal. Inclusive hay una importante, entre otras, decisiones del Tribunal Constitucional, la sentencia 1670 del año 2003, remarca la prevalencia del derecho penal sobre el proceso administrativo.
Leído pues el núcleo de la imputación, o sea, el eje central de este proceso que estamos discutiendo ahora, queda claro que además acaba de abrirse la carpeta contra la autora Benavides en la Fiscalía de la Nación. Que de paso se han soplado la pluma, ¿no? Villena le dice a Sánchez, tú la llevas, y Sánchez le dice a la autora Espinosa, tú la llevas. Y han argumentado, esto es muy interesante, ahí está la resolución del peruano, que el fiscal de la Nación, el doctor Villena, se inhibe, se abstiene, porque dice que tiene una diferencia, controversias, en fin. Es más, y es lógico que se abstenga, porque de manera prematura había pedido la renuncia de la fiscal de la Nación, cuando no había ninguna prueba, solamente un periódico. Se abstiene, por decoro. ¿Y por qué no le ponemos la misma regla a la Junta Nacional de Justicia? ¿Por qué el fiscal de la Nación sí se puede abstener por decoro porque tiene una controversia con la doctora y ustedes no? Por lo menos, no todos, pero las personas que sí tienen esa controversia, que es en este caso usted mismo, doctor de la ASA, el doctor Vázquez y la doctora Tello. Este es el expediente que ha tenido la amabilidad de la Junta de enviarme de manera física y también virtual. Y acá es todo lo que hay. ¿Y qué cosa es todo lo que hay? La resolución número 1 del juez Chávez Tamariz, publicaciones de periódicos y chats completamente mutilados y adulterados. Esa resolución del juez Chávez Tamariz es del 25 de noviembre. Estamos 11 de enero. He revisado el expediente personalmente y la Junta Nacional de Justicia no ha actuado una sola prueba adicional. No ha citado un testigo, no ha pedido una pericia, no ha revisado nada. No hay un solo documento nuevo. Y así estamos yendo a resolver la reconsideración de la suspensión. Está acá, señor presidente. Por eso le pregunté al principio si habían llegado los documentos de la Fiscalía y la respuesta es no. Entonces, no hay documentos nuevos, pruebas nuevas, pero nosotros sí vamos a pedir pruebas nuevas. Porque si dicen que la señora se ha convenido con los parlamentarios, entonces que vengan a declarar los parlamentarios. Ahí sí es verdad. Si dicen, hicieron un brutal allanamiento, por ejemplo, al exministro Garrido Leca, bajo el argumento de que él ha arreglado con ustedes el nombramiento de la doctora Benavides. Y ustedes inmediatamente, con justicia, sacaron un comunicado rechazando eso. ¿Está bien? Entonces lo que dice Villanueva, cuando se refiere a Patricia Benavides, es la santa verdad. Cuando se refiere a ustedes, es una patraña. ¿En qué quedamos? ¿El testigo es idóneo? ¿El colaborador eficaz es idóneo? ¿Es limpio? ¿Es claro? ¿Es transparente? ¿Habla con la veracidad? Evidentemente que no. Y no solamente eso, sino que lo acusaron a Garrido Leca de que no solamente era capaz de arreglarse con ustedes el nombramiento de la fiscal, sino que había hecho que la nombraran fiscal de la Nación. O sea, Garrido Leca convenció a Zoraida Ábalos, a Pablo Sánchez y a Juan Carlos Villena que la nombren a ella fiscal de la Nación. Tan peregrina tesis, pues no la cree nadie, señor presidente. ¿Cómo va a ser posible? ¿Cómo podemos poner en duda el valor de instituciones porque un personaje se acerca y presuntamente habla? Eso es mentira. Ustedes mismos lo han declarado que es mentira. Esa es mi mejor prueba, el comunicado de ustedes. Este procedimiento que hemos visto que se basa en fotocopias y cuestiones de esa naturaleza, pues sin duda tiene que merecer alguna explicación mayor.
había mencionado que no han hecho ninguna prueba. Este mismo expediente no tiene ningún documento certificado, no tiene ningún documento legalizado, no tiene ninguna prueba idónea. No hay ni testigos ni nada por el estilo. Solamente pantallazos de WhatsApp. Y ustedes no se han tomado la molestia de pedir un peritaje. Ni tampoco lo ha hecho la Fiscalía. Ni tampoco el juez Chávez Tamariz. Nadie ha hecho el peritaje. No, los WhatsApps valen per se. Y eso no es así, señor presidente. Yo tengo en mi poder, y esto es una prueba importante, que seguramente la prensa sabrá tomar nota, de un peritaje de parte que estamos entregando apenas termina esta audiencia, hecha por el perito, experto en pericia, doctor Dani Umpire, doctor en criminalística, antropólogo físico forense, con registro correspondiente, y el ingeniero Jimmy Girón Montúfar, perito informático forense, también registrado tanto en el Colegio de Ingenieros como en el capítulo de peritos forenses. Y acá dice que estos documentos que ustedes han tomado a pie juntillas contienen copias de captura de WhatsApp que no contienen un código hash ni fuente de origen, que se evidencian que han sido editados y manipulados, lo cual contradice la investigación científica de las ciencias criminalísticas. Sigue este peritaje diciendo que el dispositivo USB, donde está esto, nunca ha tenido cadena de custodia, sin código hash y sin conocer la fuente de origen, repite. Y que demuestra científicamente una mala praxis en la obtención y manejo para el procesamiento correcto de la información en telefonía móvil forense y cómputo forense. En otras palabras, nadie ha entregado su teléfono para que de ahí extraigan directamente el WhatsApp y certifiquen la autenticidad. Lo que han hecho es tomarle fotos, cortar lo que no conviene y entregar a la prensa y a la Fiscalía, y ahora ya está en la Junta de Justicia, unos WhatsApps absolutamente manipulados que son producto de fotocopias de pantallazos, fotocopia de fotocopia, en otras palabras. No hay ningún elemento auténtico, original, extraído directamente, eso no existe. No se acondicionó ni se valoró dichos protocolos, los cuales han sido vulnerados. Cabe precisar que es muy necesario los WhatsApp del remitente y receptor con su fuente de origen, lógico. No hay ni remitente ni receptor, ni fuente de origen. ¿Cómo decimos que es verdad? Y él nos prueba acá, no me voy a ampliar más, que es absolutamente factible falsificar WhatsApps. Montar, poner conceptos que no están dichos. O sea, inventar un WhatsApp incluyendo hora, teléfono y todos los datos que puedan falsamente poner y que no corresponden. Lo dicen los peritos. Y estoy seguro que este peritaje soporta el análisis de cualquier perito que ustedes designen, del Ministerio Público, de la Policía Nacional, de quien ustedes juzguen conveniente, pero tienen el deber y la obligación de hacerlo. Ustedes no pueden resolver sobre la base de fotocopia, señor presidente. Sería insólito. Ellos dicen que ha hecho un análisis comparativo de las capturas de WhatsApp en estos expedientes, basado en los principios de certeza, uso, producción y reconstrucción, y se logró demostrar que dicha información no brinda la originalidad debido a que se utilizan herramientas para editar, crear y manipular. Es lo que estoy diciendo. Dice que esta información no tiene validez ni certeza, debido a que no tiene una metadata, lo que es muy importante, contar con la fuente de origen primigenia y su correcta cadena de custodia, que nunca ha existido. Se evidencia que la fuente no es original, dado que no se visualiza el número de contacto del investigado.
sumado a que no se muestra ninguna fuente de origen. Sigo. Se puede concluir que no existe ninguna metadata ni proceso de extracción adecuada para la conservación de la información digital que respalde que la información es fidedigna. Dicha información puede ser manipulada y editada, como la ha sido. Es evidente, no puede ser. Pues si están viendo WhatsApp, que hay respuestas sin preguntas, y preguntas sin respuestas, y nadie sabe quién es Roberto. Todavía le ponen Roberto a algo que del propio texto fluye, que es una mujer. La contraparte de la conversación, no se conoce el nombre, pero es mujer, congresista, pero le ponen Roberto para distraer. De la captura se demuestra científicamente que dicho contenido no tiene validez ni valor científico. Con eso podemos resolver, señor presidente. No existe acta de entrega, no aparece el expediente, y uso del USB con descripción y características y su lacrado y su ausencia de la cadena de custodia. Con esto no hay forma de que pueda un juez justo resolver algo en contra de la doctora Benavides. Sigo. Aquí lo que se ha hecho es crear un enorme escándalo, por supuesto, ¿no? Pero cuando hacen el tema de Garrido Leca, él lo hace por escándalo. Ya pasó 2 semanas de la intervención y nadie lo ha citado a preguntarle qué pasó. Lo hicieron a propósito cuando estaba en el extranjero. Y regresa y yo estoy acá, nadie lo convoca, a nadie le interesa, ya pasó, ya cometió su objetivo, hacer más escándalo del tema. Y seguramente habrán otras cosas más. La acusan a la doctora, ya para salir de ese capítulo, de que ella removió indebidamente a la fiscal Barreto. En primer lugar, los coordinadores de fiscales no son cargos que tengan una función directa, son coordinadores y por tanto son cargos de confianza. Yo escuché al doctor Chávez Cotrina el otro día hablar de eso. Yo también decía, yo también soy coordinador, si mañana me cambian no me tengo que molestar, simplemente me cambian y se acabó. Y volveré a mi puesto de origen. Eso es lo que pasó con la doctora Barreto. Pero lo que no ha dicho, o lo que se ha hecho creer a la opinión pública, es que en la madrugada del 26 al 27, ¿no? La doctora decidió sacarla a medianoche. No, señor. Desde el 10 de noviembre, 11, la doctora Barreto sabía que iba a ser removida del cargo. Ella se lo dijo directamente. Y la doctora Barreto le pidió, dame 2 semanas para arreglar mis papeles. Bueno, 2 semanas eran para arreglarle la traición a ella, que es distinto. ¿Qué es lo que ha pasado? Así que no puede decir que no sabía, sí sabía. Y la resolución se fue firmada antes de la noche esta de brujas que se hizo ese día, por supuesto, la DIVIAC y toda esta gente que allana a medianoche o rompiendo puertas y ¿sabes qué? Deteniendo a la gente y coactando a un tipo que es evidentemente un hombre audaz, que ofrece y habla lo que le da la gana. Y claro, si le dicen tú te vas o denuncias a la fiscal de la nación o te vas 3 años de la cárcel, tú escoge. ¿Qué va a escoger el pobre hombre? Entonces habla y dice cualquier cosa. Hasta ha dicho que ustedes le han regalado el nombramiento a la señora fiscal. Eso ha dicho Villanueva. Su gran testigo ahora es acusador de ustedes. ¿Cómo hacemos con eso? No vaya a haber un congresista que mañana se le ocurre presentar una acusación constitucional para averiguar ese tema. Lo cual sería, obviamente, a mi juicio, muy audaz, pero que no compartiría, pero puede pasar. La participación del juez Chávez Tamariz. Chávez Tamariz no es competente para investigar a la fiscal de la nación. Creo que en eso estamos claros. Y tan así que después del estropicio que han hecho, por todos los medios han tratado de decir la doctora Barreto y el doctor Chávez Tamariz, no, si nosotros no lo hemos investigado. ¿Cómo y ese cuadro qué cosa es? Y el nombramiento de ella en todos los documentos de DIVIAC, de Fiscalía,
del juzgado, de la apertura del proceso acá, de la notificación y del informe para la suspensión, de la resolución de suspensión. Entonces se menciona reiteradas veces Patricia Benavides Vargas, líder de la organización criminal. Por supuesto que es una calificación por demás irresponsable, ¿no? Porque cuando esa noticia sale al mundo, dicen la fiscal de la Nación, líder de una organización criminal, que es del narcotráfico, de trata de personas. No. Es de una patraña política montada simplemente para sacarla del Ministerio Público. Eso es todo, pero es la verdad. Pero ¿cuáles son los cargos de Chávez Tamariz en los cuales se sustenta la resolución de ustedes? 1. Designación del defensor del pueblo para fines ilícitos, dice. 2. Inhabilitación de Zoraida Ábalos para fines ilícitos. Y 3. Remoción de la Junta Nacional de Justicia para fines ilícitos. Empezando con el defensor. En los propios chats, dice, esto es francamente increíble. En los propios chats dice, y si ustedes se han dado el trabajo de leerlo completo, supongo que lo han hecho, dice, la doctora prefiere que defensor del pueblo sea elegido el doctor Rioja, y que va a hacer que la doctora Delia pase a otro cargo. Bueno, Delia no era candidato a nada, y el doctor Rioja no fue elegido. Fue elegido el rival de Rioja. ¿Quién es el rival de Rioja? El doctor José Gutiérrez. ¿Quién es José Gutiérrez? Abogado de Cerrón. Y fue la fiscalía, ¿no es acaso la fiscalía la que denuncia, impulsa el proceso a Cerrón, lo hace sentenciar, le ha abierto otro proceso, con orden de detención a pedido de la fiscalía, y Cerrón ahora está fugado? Y me vienen a decir que la doctora nombra al abogado de Cerrón defensor del pueblo. La verdad es que no sé cómo calificar una historieta de ese tipo. Y dicen, señor presidente, que para que nombren, han arreglado a 3 parlamentarios. Lo dice específicamente. Estaban seleccionados Cartolín, Rioja y José Gutiérrez. Renunció Cartolín, entre Rioja y José Gutiérrez resulta elegido Gutiérrez, pese a que los chats, dice este señor Villanueva, acusador de la doctora Benavides y de ustedes, que la doctora habría indicado que voten por Rioja. Pero la acusan de haber elegido a José Gutiérrez. ¿Quién entiende esta ecuación inversa que hay? Y que para ello, los asesores de la doctora han hablado con 3 congresistas. Balcázar, Lady Camones y Gladys Echaíz. 3. Balcázar votó sí por la elección de José Gutiérrez. ¿Por qué? Porque el Balcázar es del Partido Perú Libre, por quién va a votar, es obvio que vote por José Gutiérrez, que es de su partido. Abogado del jefe de su partido. Lady Camones votó abstención. Gladys Echaíz estuvo ausente. Entonces, de los 3 presuntamente arreglados, 2 no votaron por José Gutiérrez. Solamente 1 porque era partidario de ese candidato. Si es que el primer tema, defensor del pueblo, pulverizado. No hay forma. ¿Qué interés puede tener la doctora en que el defensor del pueblo? Porque el defensor del pueblo preside la comisión que después designan los miembros de la Junta. Pero ustedes saben mejor que nadie que esa comisión es de 7 miembros. Y el defensor del pueblo que presidiría por una ley que dejó el señor Vizcarra, lo cual a mí me parece por demás descabellado, o sea, pasa por encima del presidente de la Corte Suprema del Poder Judicial y pone al defensor del pueblo, que no es un poder del Estado como es el presidente de la Corte, para que él presida la comisión. Pero es 1 de 7. No va a decir que 1 de 7 puede manipular las cosas. Eso no es posible. Cuando está el presidente de la Corte, cuando está el fiscal de la Nación, cuando está el defensor del pueblo, presidente del tribunal, el contralor y 2 representantes de universidades. Pero un milagro, un señor, inclusive posiblemente con bastante menos pergaminos que los otros 6, no va a ser el que induce la voluntad del resto
para elegir para que ella se quede per secula seculorum en la fiscalía. Es una falsedad completa, no tiene ningún razonamiento lógico. No se compren la teoría de Colchado, es lo que quiero decirles, que es el que ha inventado esta historia. Y que le ha repetido la fiscal, Chávez Tamariz, y ahora están en los considerandos de la resolución de ustedes. Perdón. El caso, me voy a saltar el caso 3, la remoción de la Junta. Primero que no ha sucedido, no ha pasado. Ese procedimiento sumario, ¿no? Flash, que les querían hacer ustedes y que con toda razón, pues evidentemente, ustedes se han puesto el grito en el cielo. Lógico. Si a una institución de la nación no se le puede sacar de un plumazo. Como tampoco se le debe sacar pues a la fiscal de la nación, como ya lo han hecho. Así es que eso también, yo digo, con chats mutilados, adulterados, editados, cortados como le da la gana, ¿se puede creer el chisme de que la fiscal de la nación quería remover a toda la Junta? ¿Acaso depende de ella? Eso en todo caso es una cuestión del Congreso y necesita una votación altamente calificada. Y no está al alcance de la doctora hacer una cuestión de esa naturaleza, bajo ninguna circunstancia ni condición. Si es que también es un argumento que también queda pulverizado, no tiene ningún sentido. No hay ninguna capacidad de que eso suceda. Entonces vamos a concentrarnos en el caso de la inhabilitación de la doctora Zoraida Ábalos. Aquí se ha dicho, me refiero en el expediente, y esta es la teoría, ¿no? La teoría es que, a ver, el 21 de junio se aprobó la inhabilitación por 70 votos a favor, 15 en contra, 8 abstenciones, 31 sin respuesta y 2 ausentes. Se aprobó la inhabilitación de Zoraida Ábalos. Estas visitas dicen que se han hecho una visita para arreglar con los parlamentarios y que parte sustancial del arreglo es que la doctora Benavides habría archivado la causa con 43 congresistas. Originalmente eran 36 y se sumaron unos más, 43 congresistas. Que estos 43 congresistas fue archivada su causa porque bajo la condición de que voten por la inhabilitación. Esa es la hipótesis. Muy bien. Vamos a probar que eso es absolutamente equivocado y falso. Una ciudadana N había denunciado que cuando estaba el señor Pedro Castillo en la presidencia, se presentó una interpelación contra el ministro que está fugado, señor Silva. Entonces, dice la ciudadana, y fue un escándalo en algunos diarios de la época, que le habrían pagado $3.500 a cada parlamentario, a 36 parlamentarios, decía ahí, para que no aprobaran la interpelación. Entonces se abrió las carpetas correspondientes en la Fiscalía. Y pasado el tiempo, la Fiscal de la Nación le pide a la doctora Barreto, que es la coordinadora de los fiscales contra la corrupción en el poder, infórmeme usted qué antecedentes hay de colaboradores eficaces u otros que atestiguen contra los parlamentarios. Entonces la doctora Barreto, como es lógico, tiene a su cargo 4 equipos de fiscales. 1, 2, 3, 4. Le pidió al número 1, equipo 1, el fiscal doctor Raúl Ernesto Martínez Guamán, oficio 457. ¿Qué le dice el jefe del equipo 1?
El equipo 1 no cuenta con actas de declaración del colaborador eficaz 02. O sea, en el equipo 1 no hay nada. El equipo 2, fiscal José Luis Quispe Changanaquí, con oficio 322, de 2 de mayo. El colaborador eficaz 02 no ha delatado a los congresistas. Fíjese qué importante. El 1 no tiene acta, pero el 2 dice no ha delatado, quiere decir que sí tiene acta. No hay delación a los congresistas. Equipo 3, fiscal Luis Ismael Morales, oficio 92, de 2 de mayo. Refiriéndose a la supuesta delación, no obra la información requerida en este equipo fiscal. Equipo 4, fiscal Freddy Cristian Niño Torres, con oficio 365, creo que es el mismo fiscal que ha estado indagando estas cosas. Pero ¿qué dice el señor fiscal Niño Torres? No tenemos colaboradores eficaces que hayan delatado congresistas. Esto es en mayo. Estos 4 informes, la doctora Barreto emite un proveído. Acá está. La providencia fiscal de 4 de mayo, firmado por la fiscal Marita Barreto Rivera. Se dispone a hacer de conocimiento al doctor Hermes Ríos Luque, que es un fiscal adjunto supremo, coordinador del área de enriquecimiento ilícito, que en este equipo especial de fiscales, ella y sus 4 fiscales, contra la corrupción del poder, no obra declaración del colaborador eficaz 02 u otros colaboradores que hayan delatado a los congresistas de la República que se detalla en el oficio tal, como los beneficiarios de los pagos de sumas de dinero y otro tipo de beneficios a cambio de respaldar mediante sus votos la gestión del expresidente Pedro Castillo. Marita Barreto está diciendo en mayo del año pasado, no hay nada. Con esta providencia, ¿qué cosa cree que puede hacer la fiscal de la Nación? ¿Reabrir el proceso o archivarlo? Obviamente lo archivó. Porque Marita Barreto le dijo archive. Le dijo, porque no tengo nada. Entonces ahora resulta que Marita Barreto, que es la que propicia esta información, dice, eso es materia de sospecha, porque ha archivado contra una cuarentena de congresistas que estaban investigados, cuando ella misma es la que ha causado el esclarecimiento del caso, porque si no tiene pruebas, pues no tiene pruebas. Y de ahí sale la disposición número 2 de la fiscal de la Nación archivando el tema. Pero como las cosas hay que corroborarlas, y no hay cómo, y yo veo que en el expediente no se ha pedido ni siquiera el acta de votación de la elección del defensor del pueblo y la inhabilitación de la doctora Ábalos, no se ha pedido, no existe, pero yo sí la tengo. ¿Y qué cosa dice esta acta? Esto es muy interesante, porque evidentemente es una prueba sustancial. ¿Cierra o no cierra la corroboración? O sea, ya hemos probado que el archivamiento está motivado en el informe de la fiscal Marita Barreto y sus 4 fiscales inferiores. Ahora vamos a hacer si esta cuarentena, 43 exactos, votaron por la inhabilitación de Zoraida Ábalos. Posiblemente ustedes creen que votaron. La opinión pública también cree que votaron. Claro, si todos los días hay un apanado mediático, si hay una campaña, hay un abuso de los medios de comunicación. 2 diarios han estado en 2 semanas las primeras planas completas contra la doctora Benavides. Y resulta, y aquí tengo la votación, y lo puedo leer uno por uno, pero no los voy a cansar con eso. Solamente les puedo decir, de los 43 congresistas supuestamente conversados, solamente 12 votaron por la inhabilitación de Zoraida Ábalos. 31 votaron en contra, o se abstuvieron o no votaron. Pero solamente 12 de 43. Menos de un tercio. Y sobre esa base la suspenden en la función. Con ese argumento han dejado sin función a la fiscal de la Nación porque creyeron lo que les dijo un grupo interesado.
que evidentemente tienen un doble estándar, ¿no? Cuando es contra unos, con todo el peso de la ley. Es como el viejo dicho, para mis amigos todo, para el resto la ley. Eso es lo que estamos viendo en este momento, señor presidente. Pero está claro, no es verdad que haya habido una exoneración a los parlamentarios. Y tan es así, y tengo la otra prueba acá también, señor presidente, uno por uno, con número de expediente, no los voy a recargar, se los voy a presentar por escrito para que lo tengan físicamente. Pero aquí hay 18 causas, perdón, 20 causas, 22 causas contra parlamentarios. Solamente se han archivado 2. Una yo diría que no tiene ninguna importancia, de la congresista Yarro, que era una tontería, que no tenía ninguna, porque había declarado un medio de comunicación. Porque además por una declaración es una querella, es una acción privada, no corresponde a un proceso de ese tipo. Y la segunda que han archivado es la que hemos mencionado, esta de la cuarentena de fiscales, que es la causa número 283. Esa es la archivada. Aparte de esto, hay otras 20, señor presidente, que siguen su proceso. De esas 20, han salido 2 acusaciones constitucionales. Una contra los denominados niños, que sigue su curso en el Congreso, ojo, en el Congreso había 2 procesos. Había una denuncia que había hecho un particular o un parlamentario, ese lo han archivado. Pero el que ha hecho la fiscal, Patricia Benavides, sigue en trámite y es la causa número 135/2023. Tomen nota para que acuérdense de qué estamos hablando. Y también la denuncia contra la congresista María Cordero Jontay, que ha sido procesada y sancionada. Ahí está, denuncia constitucional. Todo lo demás, contra un montón de congresistas, la verdad, están en trámite. No es verdad que se hayan archivado. Solamente se archivó lo que la Marita Barreto le dijo que archivara. Nada más, todo lo demás sigue. Y estos señores congresistas, a quienes llaman los niños, de los 6 que son acusados, en este caso me parece que son 5, los que fueron materia de la denuncia constitucional, 4 se abstuvieron y solamente 1 votó por la inhabilitación de la doctora Ábalos. Entonces, ¿dónde está el delito? ¿Dónde está la corroboración? En primeras planas favoreció a los niños para que inhabiliten a Zoraida Ábalos y resulta que los niños no han votado. Se abstuvieron. ¿Dónde está la prueba? ¿Dónde está el delito? Realmente esto pasa y estas suspensiones pasan cuando se resuelven sin escuchar, como nosotros hubiéramos querido hacerlo en la sesión anterior. Pero como no se nos dan los plazos razonables para saber qué pasó con la inhibición o la nulidad, bueno, optamos por una decisión. Pero la ley obliga a que sea escuchando. Cuando dicen audiencia es escuchar. Entonces, si no hay defensa, pasa lo que está pasando. Emiten una resolución cargada de errores y sustentada en documentos falsos o que no tienen valor probatorio conforme a lo que acredita el peritaje técnico que hemos entregado y que vamos a entregar hoy y que leí. En consecuencia, señor presidente. Perdón, señor ¿termino? Jorge del Castillo. Sí. Disculpe usted, pero el tiempo asignado a usted como a la señora Benavides, los 30 minutos para cada uno de ustedes está por vencer. Por favor. Ok. Gracias. Le pido 3 minutos, que es el 10% del tiempo que usted me asigna. Este es todo el expediente que hay, señor presidente. No hay más. Antes de empezar, justamente pregunté, no hay más. Entonces, mi pregunta inicial es, ¿pueden ustedes resolver la confirmación de una suspensión hecha sobre documentos sin valor? O un valor muy, muy relativo, que no significa ni siquiera un indicio serio de las cosas. Que no es flagrancia, que no es un comportamiento indecoroso y irregular,
que queda notoriamente escandaloso. Y sin las pruebas oficiales que recién las han pedido 12 días después de haberlas suspendido. El 18 de diciembre. Y estamos 11 de enero y todavía no llegan. No están. A mí me hubiera gustado que estén para poder tener argumentación de responderla. Pero yo ni la puedo responder ni ustedes pueden basarse en documentos que no tienen. Pero aquí, y quiero reiterar lo que es una convicción personal y profesional también, señor presidente. Aquí lo que ha habido es un complot político. Aquí ha habido un cargamontón. Aquí ha habido una confabulación de voluntades para poder acallar a la persona que metió a la cárcel a Pedro Castillo. Por eso los comunistas no se lo perdonan. Por eso los de Perú Libre no se lo perdonan. Y la prueba es que cuando fuimos al Congreso la hostilidad vino de ellos. Que inclusive muchos de ellos están mencionados como haber sido beneficiados para que voten por la inhabilitación de Zoraida Ábalos. Y eran los primeros que la insultaban y la atacaban. Lo hemos visto en vivo y en directo en la televisión. Entonces, no se puede echar al tacho, señor presidente, la carrera de una profesional que ha consagrado su vida al servicio de lo que ella cree, en una sola institución como es el Ministerio Público, una carrera constante, intachable. Y digo intachable porque ustedes que la eligieron tienen que haber revisado su hoja de vida completita, de punta a punta, para darse cuenta si tenía algún proceso disciplinario, alguna denuncia, algo que pudiera manchar su honra. Y evidentemente no la han encontrado hace menos de 2 años, ¿eh? Tengo entendido. Y ahora resulta súbitamente que un señor Villanueva, un charlatán, coaccionado bajo la presión de que lo meten preso, entonces habla cualquier barbaridad atacándola a ella y atacándola a ustedes. Yo espero que no haya esta oportunidad de que un sector se quiera vengar de la fiscal de la Nación. La ciudadanía sabe que Patricia Benavides se puso de pie y defendió la democracia y no le temblaron las piernas cuando tuvo que tomar una decisión, pese a la amenaza directa de Pedro Castillo que le iba a meter presa, porque ordenó su detención. Entonces Pedro Castillo no ha logrado, lo que Pedro Castillo no ha logrado, lo puede lograr de repente la Junta de Justicia. Dios quiera que no. Y espero, señor presidente, que ustedes, como hombres de derecho que son, valoren lo que significa su decisión en este tema. ¿Estarán en la historia como defensores de la democracia y del Estado de Derecho? ¿O alguien los podrá juzgar como instrumentos de una patraña contra una fiscal honesta? En la que yo creo, y como abogado que he revisado los expedientes de lado a lado, no encuentro un elemento de imputación que pueda significar una responsabilidad que merezca lo que está pasando en este momento. Lo correcto sería, y esa es mi petición, que la Junta de Justicia se abstiene de este tema, porque no se puede juzgar a una persona en 2 rutas paralelas y por los mismos hechos, o reconsideran su propia decisión, dejando sin efecto esa suspensión, y seguiremos discutiendo el tema de fondo para cuando lleguen las pruebas y se actúen las pruebas que nosotros vamos a ofrecer, peritajes, testimonios, cotejos, una serie de elementos que tienen que tomarse en cuenta para poder hacer. Y que repito, desde el que se abrió este proceso el 28 de noviembre hasta hoy, aparte de la resolución 1 y 4 papeles más, no hay nada más en este expediente que ustedes vienen actuando. Creo en la inocencia de Patricia Benavides Vargas y espero que la Junta de Justicia resuelva en consecuencia. Gracias, señor presidente. Habiendo concluido el uso de la palabra, la causa va a quedar para resolverse, queda voto, con lo cual se da por concluida la presente diligencia y pueden retirarse en el momento que ustedes estimen conveniente. Muchas gracias. Ya escuchamos la defensa de la señora Patricia Benavides por parte del señor Jorge del Castillo. Aquí se hizo una pregunta.
¿Existirá justicia en la Junta Nacional de Justicia? Valga esta redundancia, ya que ha sido suspendida su patrocinada de forma express. Aquí el señor Jorge del Castillo ha tenido durísimas palabras en contra de esta suspensión, ya que se ha mencionado que se ha hecho de forma express sin respetar el debido proceso. Además, hay que tener en cuenta que el señor ex congresista también ha mencionado y ha respondido ante los casos de Zoraida Ábalos, la Junta Nacional de Justicia, y también sobre los congresistas. Ha explicado punto por punto por qué la fiscal de la Nación no ha tenido ningún tipo de vinculación en ninguno de los casos. Es más, esos audios, o mejor dicho, esos chats, esos pantallazos de WhatsApp han sido manipulados, no han seguido la cadena de custodia. Es más, no tienen los celulares y tampoco tienen en este caso el código hash, así que no se puede estar hablando de unas pruebas fehacientes que podrían involucrar o que involucrarían a la señora Patricia Benavides. Así que estos fueron los duros cuestionamientos. Además, también utilizó la frase tan conocida: para mis amigos la ley y para mis enemigos todo, ¿no? En relación a un caso también específico con la señora Patricia Benavides, justamente porque el equipo de Marita Barreto había puesto una foto donde ella sería presuntamente la líder de esta presunta organización criminal, pero no es una fiscal idónea para poder en ese caso investigarla. Además, también hizo una relación con el caso del señor Pablo Sánchez y cuando se intervinieron las oficinas de IDL, y en ese caso el señor Gorriti, según lo que manifestó el señor Jorge del Castillo, realizó una llamada y, oh sorpresa, con el señor Pablo Sánchez no pasa nada, no hay ninguna medida disciplinaria, no hay ninguna suspensión, no hay nada. Pero con la señora Patricia Benavides, con simples dichos o con documentación o chats fotocopiados, se la ha suspendido de una forma express, cosa que en ese caso no está de acuerdo el señor Jorge del Castillo, ¿no? Entonces ha mencionado o ha adjetivado entonces a la Junta Nacional de Justicia de Junta Flash, obviamente en relación a la señora Patricia Benavides. También hizo referencia a un tema muy específico, por ejemplo, cuando la Junta Nacional de Justicia estaba siendo investigada por el Congreso de la República por una posible remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia por causa grave, según el artículo 157 de la Constitución Política del Perú. Ante este caso, los miembros de la Junta Nacional de Justicia dieron el grito al cielo, pero, oh sorpresa, en el caso de la señora Patricia Benavides no dijeron nada y han ido en contra de la Constitución, de las normas, y solo han en este caso utilizado el reglamento y ni siquiera lo han cumplido. Justamente por este tema de la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, recordemos que el Congreso de la República, o mejor dicho, parte de Renovación Popular, por ejemplo el señor Jorge Montoya, busca la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, pero ya todos conocemos que el 15 de diciembre del año 2023 el presidente del Congreso, el señor Alejandro Soto Reyes, prácticamente terminó raudamente esta primera sesión o primera legislatura 2023-2024. Bien, entonces son duras palabras del ex congresista del APRA, el señor Jorge del Castillo, ¿no? Además, también ha mencionado un tema específico acerca de los congresistas, que por qué se han archivado esos casos. Justamente porque Marita Barreto no encontró nada en los diferentes equipos especiales que están luchando contra equipos especiales contra el poder. Justamente los diferentes equipos no encontraron o los colaboradores no tenían pruebas, nada contra los congresistas que presuntamente habrían recibido dinero, más de $3,000, como lo manifestó el ex congresista. Así que por eso se tenía que archivar. Así que respondió duro el señor, duramente el señor Jorge del Castillo, abogado de la señora Patricia Benavides. Recordemos que en su momento él manifestó que lo que él no está cobrando ni un sol, es decir, ad honorem, a favor de la señora Patricia Benavides, ¿no? Respetando en ese caso o protegiendo el Estado de Derecho. Muy bien, amigos, entonces dejen sus comentarios. ¿Qué opinan acerca de esta defensa del señor
Jorge del Castillo. Recordemos que él también ha sido muy cuestionado porque él está defendiendo, teniendo en este caso investigaciones en la fiscalía. Entonces esto sería una suerte de incongruencia o también conocido como conflicto de intereses, pero en su momento también la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, hoy suspendida, mencionó que ella es libre de elegir cualquier abogado del mundo. En ese caso eligió al señor Jorge del Castillo. Bien, déjenmelo saber en los comentarios sus opiniones para poder en ese caso compartir y debatir acerca de esta defensa. Recordemos que ha quedado al voto esta decisión de la reconsideración, si es que sigue con la suspensión o no. Un punto que no había mencionado es que prácticamente pasó más de un mes para que recién se realice la investigación, y eso justamente fue por un mensaje de la señora Patricia Benavides que se difundió en diferentes medios, canales y también en el canal de JF Digital. Si desean pueden también revisarlos. Muy bien, entonces esta es la información que tenemos hasta este momento. Somos JF Digital, informó José Fernández para más noticias de política y actualidad peruana.